Bueno, tengan muy buenas tardes. Siempre la reflexión de la palabra es un tiempo que nos convoca también en la reflexión de todos los textos que hemos dado lectura. Antes de entrar a los textos anteriores, voy a dar lectura al texto de hoy. Y dice así, Efesios capítulo 2, versículo 17 al 22. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo él la piedra angular, o siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabajada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Oremos un momento. Dios, te damos gracias por este momento de tenernos juntos y juntas, aquí para reflexionar en tu palabra en este momento. Abre nuestro corazón, prepara nuestra mente y que podamos, Señor, en tu palabra también encontrar libertad y fuerzas nuevas para volver a nuestros quehaceres cotidianos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el texto lema, el texto divisa, como se dice siempre, al inicio del programa lo encontramos en Mateo 11:28 y dice así: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Cada una de las lecturas desarrolladas está en este marco de quiénes son los cansados y los agobiados. Por un lado, Mateo nos plantea, y voy a comenzar con el texto divisa o el texto lema, Mateo nos plantea que los cansados y los agobiados, en cierto sentido, no son los que tienen la sartén por el mango. No son aquellos que trabajan solamente día a día, sino son aquellos a los que los privilegiados y los poderosos han agotado y cansado, excluyéndolos, discriminándolos o descalificándolos, porque no pueden tener la ceremonia de purificación, porque no cumplen tal vez los sacramentos, porque no tienen una regularidad de congregantes o de miembros, diríamos hoy, de alguna congregación. En esa época no eran participantes activos del templo. Los agobiados, entonces, de Mateo 11:28, son aquellos que están fuera del templo, que no pueden participar de él. Eso coloca en debate que en la sociedad de esta época se privilegiaba el poder y el conocimiento de la ley. Saduceos, fariseos, tenían el monopolio de la fe. Y al tener el monopolio de la fe, ellos decidían quiénes eran los privilegiados. Eso nos lleva con una primera conexión al texto de Efesios. Versículo 19, que es el centro de lo que vamos a revisar. Dice, así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Eso nos lleva a preguntarnos
hacer la pregunta motivadora en esta reflexión. ¿La salvación y la cercanía a Dios es un privilegio solo de algunos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes son los privilegiados de la salvación? Y la pregunta fuente aquí es, ¿quiénes están cerca de Dios? ¿Los que dicen estar al lado de Dios? ¿Los que tienen el monopolio de la fe? ¿O las personas que han sido o están fuera o han sido descalificadas o sacadas afuera? De eso trata el versículo 17 cuando dice, vino a anunciar la paz. Paz a vosotros que estabais lejos, o dicho de otra manera, a los que habían sido puestos lejos, y paz a los que están cerca. Esto nos coloca también en la discusión de la libertad. La salvación, la cercanía o la lejanía de Dios pone en discusión si seguir a Dios es un asunto de libertad o de monopolio religioso. El siguiente texto que tenemos, Isaías 55, 1 al 5, nos coloca precisamente en la discusión de ¿es el templo el centro de la fe o es la periferia el centro de donde Dios habita y vive? Dice, justo, un comentario aquí decía, justo es empezar por la restauración, recuperando el proyecto de justicia, de la igualdad y la oportunidad para todos, al punto de considerarse como el principio y el fundamento de la alianza. Y aquí el segundo Isaías, porque bueno, aquí podríamos decir también de que en Isaías encontramos a tres momentos distintos y algunos dicen que hay tres Isaías. Isaías 1, que es en cierto sentido pro templo, que es Isaías del 1 al 40. Isaías, el segundo Isaías, que es Isaías del 41 al 55. Y el tercer Isaías, que es del 56 hasta el final. Este segundo Isaías está dialogando con Jeremías 31:3, que está discutiendo qué es la justicia y quiénes participan de esa justicia. Casi siempre enfatizamos en una teología de la retribución. ¿Quiénes son los beneficiarios de Dios? Aquellos que obedecen y hacen su voluntad. Pero Isaías dice que quienes obedecen y hacen su voluntad es más bien los que comparten la mesa con los forasteros, con los extranjeros, con los pobres, con los necesitados. Y esa es la invitación que Dios hace. Acercar a los descalificados. Y no alejar ni echar a los que se creen calificados, sino que más bien, como dice Efesios, unir a ambos. Y vamos a ver en esa línea lo que implica el fundamento o el cimiento de los apóstoles y los profetas. Eso nos lleva a Lucas con otra conexión. Ya en Isaías son partícipes de nuevo los que están fuera. Ahora son ellos el centro. En Lucas volvemos a la discusión de el poder versus los poderosos versus los no poderosos. Porque los poderosos son invitados al banquete, pero no van. Y no van porque tienen otras prioridades. Y no van porque no comprenden la necesidad de relacionarse con el Señor, con el Rey, con el Kyrios o con el Amo, porque tienen autonomía e independencia. Pero el centro de Lucas son los débiles.
los que nunca en su vida hubieran podido imaginar participar de un banquete. Era normal en esa época que los amos compartan no su mesa, sino la mesa de los pobres. Es decir, ellos bajaban y compartían el vino con los pobres. Era una forma de mostrarse piadoso. O bajar y comer la comida con los pobres o sus sirvientes o los esclavos. Más si querían ganarse votos, adeptos o elecciones. Pero no era común invitar a los pobres a tu mesa o hacer que los pobres o los enfermos tomen de tu vino. Y en este texto de Lucas ocurre eso que nunca ocurre en lo cotidiano. Son invitados los enfermos, los mendigos, los excluidos, los pobres al gran banquete. Algo que nunca hubieran podido imaginar. Tenemos un hilo conductor entonces. Mateo, que vengan a participar o a descansar en el Señor los que están agobiados. Isaías, que se abre la mesa y compartan los excluidos. En Lucas, se hace partícipes a los nadie en esta mesa, en este banquete donde solo los alguien participan. Y aquí entonces iniciamos el texto de Efesios. ¿Quiénes son los salvados? Y la pregunta de quiénes están cerca o lejos de Dios. Nos hemos acostumbrado por tradición, por creencias, por todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, que debemos de buscar a Dios, debemos acercarnos a Dios, debemos de tratar de encontrar a Dios en nuestro día a día. Pero la gran noticia del Evangelio es que Dios ya hizo esa tarea por nosotros. El Evangelio es ese mismo sentido de un Dios buscando a la humanidad y no de un humano buscando a Dios. Primer elemento. Lo segundo es que Dios hace ese ofrecimiento en Jesús porque no es algo exclusivo para algunos, sino para todos. Y allí el ejemplo de la piedra angular y del cimiento, juntando dos tradiciones. El cimiento de los apóstoles, que representa a todo el judaísmo, y el cimiento de los apóstoles, que representa a todos los gentiles. Y Jesús como piedra angular, juntando ambos mundos, ambas culturas. Nadie está afuera. Nadie está lejos. Y ahí viene el asunto de la palabra paz, del versículo 17, que dice que vino a traernos paz. La palabra o el término paz viene del vocablo griego eirene, que implica unir y prosperidad. No es la paz de Shalom, de estar bien en este pasaje. Es la paz de unir y en esa unidad traer prosperidad. Entonces, tenemos a Jesús como piedra angular que une a todos en Dios. Número uno. Número dos, que esa prosperidad no llega por cuánto trabajamos, por cuánto acumulamos, por cuánto somos o por cuánto hacemos, sino más bien por la hermandad, por el amor, la solidaridad y el permitir que los otros, las otras, sean parte de la misma mesa compartida, donde nadie quede fuera. La paz rompe entonces la diferencia entre gentiles y judíos, hombres y mujeres, adultos y niños, puros e impuros, santos y profanos. Ahora, en Cristo ya no hay diferencias.
La paz no acepta divisiones. Esa es la piedra angular y ese es el cimiento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el centro del texto? Versículo 19. Nadie es extranjero, extraño y excluido. Ahora todos somos parte. Ahora todos nos hemos convertido en ciudadanos junto a los que no nos consideraban parte de la salvación o parte del reino de Dios. En Cristo todos tenemos ciudadanía. Y al ser ciudadanos nos hace también personas responsables con deberes, con derechos y con obligaciones. Que ese es el otro lado. Si no, vamos a estar cual adolescente o cual niño en la escuela, en el colegio donde enseño yo, paro allí con los chicos diciéndoles: ah, tú eres vivo, ¿no? Tú solo quieres hablar de tus derechos, pero ¿cuándo vas a cumplir tus deberes? Porque ese es el otro lado del reino de Dios. El reino de Dios nos invita a una ciudadanía redentora, una ciudadanía que viva su salvación. No para vivir como ciudadanos del reino, solo exigiendo que Dios cumpla con nosotros, sino el primer deber de la ciudadanía es asumir nuestras tareas y responsabilidades, vivir el reino. Veníamos en el carro temprano y el hermano Antonino preguntaba: ¿y cómo es asunto? ¿El reino ya está? Y yo le decía: ya, pero todavía no. Ese es el punto. El reino de Dios ya está, la salvación ya es parte nuestra, pero hay que vivirla. Y hay que vivirla en el día a día, uniendo, no desuniendo. En Cristo hablamos de unidad. En Cristo no hablamos de división. Eso no quiere decir que la unidad sea homogeneidad o que todos pensemos lo mismo y hagamos lo mismo. Tampoco. La unidad implica diversidad también. No somos iguales. Dios no nos ha hecho con calcamonía, ¿no es cierto? Nos ha hecho diferentes. Por tanto, somos diferentes y en esa diversidad hablamos de unidad, pero una unidad también basada en la libertad. Eso nos lleva al último punto. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es la metáfora? Aquí es que judíos y gentiles, hombres y mujeres, poderosos y no poderosos, formamos una sola edificación. Y aquí la idea que a veces en la que nos hemos enfocado en un mundo tan individualista. Nos han dicho: tú eres templo de Dios. ¿Está bien dicho eso? No necesariamente. Porque aquí el texto dice que somos parte de una sola edificación. No nos dice que cada uno de nosotros es un templo en particular. Dice que todos juntos, toda la humanidad junta, judíos y gentiles, pobres y ricos, fuertes y débiles, todos juntos formamos un solo edificio, donde Cristo une todas las piezas. Así que cuando hablamos de que somos cada uno el templo de Dios, esa es una falacia, eso es falso. Todos somos un cuerpo. Y por eso debemos mantener la unidad en la diversidad. Eso implica, por tanto, asumir la libertad, asumir la justicia, asumir el amor sacrificial y sobre todo asumir esto en compañerismo, en unidad, que son los valores de este texto. La unidad,
la inclusión y la libertad aparecen en todo este relato. Mientras que los antivalores en este texto de Efesios es los prejuicios y los exclusivismos. Cuando alguien cree que es salvado porque es un buen creyente, porque es un buen practicante, porque es judío o porque es una buena persona, pues eso lo vuelve contrario y de espaldas al proyecto de Dios. Una nueva humanidad desde allí entonces exige no tener barreras. Una nueva humanidad desde allí erradica cualquier forma de exclusión. El mundo como espacio para vivir es un mundo en el que debemos de convertirlo cada vez más y más al reino de Dios. En conclusión, todos somos parte o estamos cerca de Dios y todos formamos el edificio o el templo de Dios. Nadie está afuera. Y quiero darle la palabra a ustedes ahora. Si no, yo hablo, ¿no es cierto? ¿Y alguien quiere compartir aquí algo? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Me llama bastante la atención el texto de Isaías, ¿no? Porque siempre el capital financiero, ¿no? Es lo que te da acceso a los comestibles, ¿no? Lo ves ahora y seguramente también en ese tiempo, ¿no? O bajo algún otro sistema, ¿no? Financiero de intercambio, ¿no? Entonces, pero cuando expresan, ¿no? Vengan y compren sin dinero, ¿no? Tengan billetes y no gasten el sueldo en lo que no sacia, ¿no? Me parece una frase muy potente, pero que seguramente esconde algo más para poder decir que vengan y compren, involucra un intercambio, pero vengan y compren sin dinero. Yo estoy seguro que, pues, desde un enfoque quizás teológico, ¿no? La gratuidad, ¿no? De lo que es Dios y sus bendiciones. Pero ¿cuál es esa intención de Isaías, de ese segundo Isaías, ¿no? Posiblemente, de usar esa expresión? Vengan y compren, pero llévenlo sin dinero. O sea, me parece un oxímoron, ¿no? Compra, pero ¿cómo no pasa eso ahora? Porque allí Isaías es antitemplo. No está en la línea del oficialismo y está haciendo una crítica porque en el templo de Jerusalén todo se compraba o se vendía. Así que el profeta está diciendo de que en esta propuesta de Dios, el templo como sistema mercantil, sistema de negocio, está fuera. No necesitas al templo. Es una burla al templo, exactamente. ¿Alguien más? Hermana Berta, ya estamos extrañándola. Sí, realmente, claro, aparentemente hay contradicciones, porque comprar significa llevar dinero, ¿no? Aunque sea en los viejos tiempos que era el trueque, ¿no? Pero siempre se intercambiaba. Un intercambio. Claro, entonces la pregunta que nos podemos o que me hago, ¿no? En estos tiempos, en la iglesia, ¿no? Si nos ubicamos en la iglesia, ¿cómo entender, ¿no? Estos pasajes donde dice vengan y compren sin dinero, ¿no? Y cómo entenderlo realmente de que ya somos todos ciudadanos iguales, sin ser, ya no somos advenedizos, ya no somos todo. ¿Realmente se cumplirá este pasaje en estos días en nuestras iglesias? Yo lo dudo mucho realmente, lo dudo porque sí se ven marcadas diferencias, sí se ven hasta ciertos elitismos dentro de esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando en la iglesia a la que asistía habían conferencias, ¿no? Anuales, y siempre los pastores que venían, los que iban a exponer la palabra y todo,
estaban en el salón VIP, ¿no? Y había un grupo de hermanos, ¿no? Sobre todo una de ellas, tú. Sí, no, sí, y las llamaban para que ellos atendieran, ¿no? Y ellos no sé si les daban un bocadito, no lo sé, pero hay eso, ¿no? Entonces yo entiendo por qué ellos no se confundían con toda la gente para participar, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que todavía nos quedan con interrogantes, ¿no? En nuestras iglesias. Sí creo que hay élites en las iglesias. Y allí el tema es que el texto elimina jerarquías. No dice que todos somos iguales hacia abajo, sino que todos vamos hacia arriba en el sentido de que nos convierte en ciudadanos. Dice que somos conciudadanos a gente que en esa época no tenía ciudadanía y ni siquiera podía imaginar tener la ciudadanía. Decirle que ahora son conciudadanos era regalarles todo, o sea, absolutamente todo lo que podamos imaginar hoy, porque eso significaba estatus, honor, reconocimiento, incluso la capacidad de ir y comprar sin dinero, porque quien podía ir y adquirir cosas solo por ser quien era el señor, el oikos. Todos los demás tenían que pagarlo de alguna manera. Entonces, convertir en ciudadano a alguien es la utopía, es el ideal de este texto. Yo diría que más que si las iglesias hacen esto, es que si como congregaciones estamos en el mensaje del reino. Pastor, pienso que los exclusivismos que existen son muy reales. No tienen nada que ver con tener como a Cristo como la piedra angular, que provoca la unidad, ¿verdad? Sí. Entonces eso significa que en gran medida las iglesias con estas prácticas exclusivistas y siendo de alguna manera mercaderes de la fe, no tienen a Cristo como piedra angular. Porque asumir que Cristo es la piedra angular es la piedra que une a todos. Claro, provoca la unidad. Pero si yo soy exclusivista y voy a desunir diciendo mi iglesia, mi religión, mi fe es la mejor, entonces ya no tengo a Cristo como piedra angular. Claro, termino pensando que en muchas iglesias no está Cristo. Sí. Es el gran ausente. Han secuestrado el nombre de Cristo. Han secuestrado. Aquí y luego tú. Buenos días a todos. Como cuando usted dice, pastor, que una nueva humanidad exige una unidad sin exclusión, a veces cuando nosotros pertenecemos en una congregación, como que no sé qué pasa, que sucede, que será que tanto escuchamos que lo importante que somos, ¿no? Lo importante que Dios nos pone, que a veces nosotros mismos como que vemos también a otra persona como que imposible de que esa persona por sus actos puedan también ser parte de la iglesia. Y lo hacemos, no sé, de manera consciente o no inconsciente, no sé, quizás por la formación que tenemos. Y hay personas, por ejemplo, en mi cuadra había gente que vendía droga, ¿no? Y que eso era lo que usted se puede imaginar, eran sin valores, nada, ¿no? Y yo cada vez que pasaba decía, qué difícil que se entregue al Señor, decía, ¿no? Qué difícil será que este cambie su vida, qué difícil, ¿no? Y decía en mi mente, porque lo veía muy complicado. Pero la circunstancia cambió de una semana a otra y después lo vi transformado. Y lo vi, y hasta ahora lo veo, que tiene ese impulso de predicar, ese impulso de que las personas conozcan a Dios, ¿no? Y también hasta en nuestra familia, también a veces nosotros lo vemos, como que
Yo tengo un familiar que era lo terrible, ¿no? Y ya había un hábito porque él venía a la casa y decía, ¿a qué hora vendrá? Ya eran la 1, no podía dormir porque uno tenía la preocupación. Pero uno también cae en eso, ¿no? Como que a veces lo excluyen, ¿no? De que Dios no puede hacer la obra en él. Y no debemos olvidarnos, ¿no? De que las cosas pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Y igualmente subió con él, ¿no? Ahora lo veo más ferviente, lo veo más entusiasta. ¿Será, pastor, que muchas veces hacemos eso de manera inconsciente? ¿De que excluimos a esas personas? Es que excluimos a las personas porque no se parecen a nosotros. Eso es muy humano. Y la tarea aquí no es esperar que sean a nosotros o que sean como nosotros, sino que Dios los toque desde donde ellos están, para que ellos se den cuenta que Dios está cerca de ellos y que ellos pueden estar cerca de Dios. Eso es unir, en vez de darles las prédicas comunes de pecador, arrepiéntete, Cristo te ama. Claro, eso puede por miedo convertir a cualquiera para no irse al infierno, pero no es el camino. No es el camino, no es la hermandad o la vida que debemos de pretender para los demás. Jesús tocaba la vida de la gente hablando con la gente. Jesús no tocaba la vida con la gente diciendo, ora y pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar de manera mágica. Era hablando con la gente. Y ese encuentro con Jesús era lo que le cambiaba la vida a las personas. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Sí, perdón, ya contigo no creo que terminamos, ¿no? No se preocupe. Para darle continuidad a lo que la hermanita hablaba y en lo suyo también, yo diría, por mi experiencia propia, de que sí está Cristo en todas las iglesias donde se predica que Él es nuestro Salvador, que Dios Supremo es Padre Celestial y que su Espíritu Santo mora en nosotros. Que hay corrientes, por así decir, ¿verdad?, que suelen estar erradas, pero siempre en una iglesia, cuando una iglesia se forma, es un mismo sentir que puso el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Ya yo puedo tener una falla, el hermano puede tomar una falla, pero nadie va a contaminar el nombre de Cristo. El hombre no puede nunca ocultar ni empañar el nombre de Cristo, porque todos los que estamos aquí, por un ejemplo poner, estamos siendo llamados por el mismo Espíritu y nosotros sentimos del Espíritu lo que se predica, lo que se pregona y lo que se habla del Señor. En el siguiente punto que usted, claro, lo que sí tenemos es que tener ojo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Y si estamos en ciertas congregaciones donde Dios nos pone, y no señalar, pero no aguantar, sino ver de qué manera entonces yo trabajo. Cuando yo llegué acá a Cristo Rey, yo ni más remota idea, porque vengo de formación de iglesia evangélica, pero sé que la vida me formó y que Cristo, de hecho, por primera vez en mi vida, le he comentado mucho a mis hermanos, por primera vez en mi vida yo siento que estoy en un lugar donde Dios me ha llevado. Porque he estado en buenos lugares, pero que yo he decidido, pero que Dios me haya traído. Ha sido la iglesia, como usted acaba de decir, donde nos enseña, y como la iglesia suya también, la iglesia de Cristo, es más, es una misma iglesia, donde tenemos que llegar a los pies de Cristo por amor. No porque que se van a consumir en el fuego del infierno o señalar el pecado de otros. Sí, sabemos que eso está en la Escritura. Pero si yo, cuando joven, tuve mucha controversia y entonces iba a la iglesia y después como me hacían saber que si la música, que si bailaba, que si esto, que si aquello, entonces eso no me daba libertad y como que le daba mayor peso a esa lucha que tenía. Cuando descubrí realmente
lo que sucedió en esa cruz, lo que hizo Cristo por amor por nosotros, entonces ya uno va a los pies de Cristo por amor. Y obviamente que si estás en los pies de Cristo por amor, allí vas a permanecer, como dice la alabanza. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Todo lo que ustedes han mencionado nos coloca de nuevo en la pregunta con la que inicié la predicación. ¿Quiénes son los salvados? ¿Y quiénes estamos cerca o están cerca de Dios? Cuando alguien dice, yo, nosotros, mi iglesia, pues de acuerdo a este texto, está equivocado. Porque ese texto dice que todos somos unidos, la paz es unidos y en prosperidad si mantenemos esa unidad. Por esa razón también ponemos al inicio de cada culto el canto Casa Abierta, porque la iglesia siempre es eso, una casa abierta donde no excluye a nadie y donde todos nos acercamos a Dios desde nuestras propias experiencias de vida. Muchas gracias.